Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Concretamente voy a comentar algunos aspectos del capítulo primero del libro que se titula Gnoseología como teoría filosófica de la ciencia. No pretendo exhaustividad, sino comentar algunos rasgos, algunos, diríamos, planteamientos que aparecen en este primer capítulo de la teoría del cierre categorial de Bueno. Ciertamente hay que partir de la base de que Gustavo Bueno, como también señala el profesor David Álvaro González, no considera que la filosofía es una ciencia, porque es un saber de segundo grado que analiza los saberes de primer grado, que son los conocimientos científicos, las distintas ciencias. En este sentido, es entendible que el propio Bueno diga, ciencia es un término que en nuestra tradición filosófica y mundana tiene significados muy distintos. En efecto, porque podemos pensar en las ciencias humanas y sociales, que de alguna forma pueden ser consideradas ciencias, en este sentido más laxo de la terminología, del término, y también es verdad que hay otras ciencias relativas a lo mundano, como por ejemplo el propio Gustavo Bueno señala, hablando de la ciencia del zapatero, por ejemplo. También podemos pensar en la ciencia divina, que sería la teología, la escolástica, de alguna manera también, ciencia de simple inteligencia. En definitiva, en la acepción, diríamos, normalizada del español, ciencia también se puede entender como un saber hacer relacionado con el facere en latín, hacer, y el agere, que también significa hacer y que incluye técnicas y también actividad prudencial. Por otra parte, también podemos pensar en el molinismo, ciencia media, ciencia de visión, diríamos especulativa, teológica, en relación con las voluntades, con las acciones humanas, etcétera, o también podemos pensar en la ciencia de lo divino en relación con la presciencia desarrollada como teoría por el propio Leibniz, etcétera. La presciencia divina, por cierto, consistía en que Dios sabía lo que iba a hacer el ser humano de forma libre sin determinarlo. En ese sentido, diríamos, esto no sería aceptado por Gustavo Bueno, que es un filósofo ateo, y el materialismo filosófico no acepta la idea de lo divino, diríamos, de una forma fáctica, de una forma material, podríamos decir, aunque por supuesto el materialismo filosófico de Bueno analiza el fenómeno religioso, la fenomenología de la religión, podríamos decir, en un sentido amplio del término. Por otra parte, también hay otras acepciones de ciencia, como se puede pensar en la propia de Aristóteles, que traduce la episteme de los segundos analíticos aristotélicos, se traduce por sistema de proposiciones derivadas de principios, y eso forma parte también de lo que se puede considerar como ciencia, o propedéutica o introducción a la ciencia, etc. En ese sentido, esto lo expresa el propio Bueno y también analiza lo que es la ciencia en un sentido moderno. En el parágrafo número 4 dice Bueno o escribe, pero en principio, cuando formulamos la pregunta titular, cuando nos preguntamos por la naturaleza de la ciencia, nos estamos refiriendo a la ciencia por antonomasia, a la ciencia en su sentido moderno estricto, es decir, a la ciencia en tanto denota estos resultados o esos resultados de la revolución científica e industrial, que llamamos mecánica newtoniana o mecánica relativista, química clásica de Lavoisier y Dalton a Mendeleev y Lothar Meyer, y física química, termodinámica, etcétera, etcétera. También es verdad que se denomina a las matemáticas como ciencias exactas, y eso es lo que se entiende generalmente por ciencia dura. También podemos pensar en las ciencias formales como la lógica, que es una de las bases fundamentales del conocimiento matemático. Y pues hay otras muchas interpretaciones de lo que es la ciencia. Por ejemplo, también se puede interpretar como una forma partitiva, como señala también Bueno, de designar a cada uno de los elementos del conjunto de las ciencias en un sentido actual, podríamos decir. También, pues por supuesto, podemos pensar en la física de Aristóteles, que aunque ha quedado ya obsoleta por los nuevos descubrimientos de la física de los siglos XIX, XX y del XXI, pues en su tiempo tuvo mucha importancia y también fue muy estudiada y analizada en periodos posteriores como la Edad Media y también a los inicios del Renacimiento, en los siglos XVI, XVII también, XVIII. Y también podemos pensar en tratados escolásticos como la Teología Metafísica de Francisco Suárez, aunque diríamos que uno de los tratados científicos por antonomasia fue precisamente
pues la geometría de Euclides, los elementos de Euclides que se estudiaron durante toda la Edad Media y que tuvieron una gran influencia en el avance de la matemática y de la geometría. Por supuesto, la geometría euclidiana fue importantísima, pero también hay que decir que luego surgieron otras geometrías, como la geometría de Lobachevsky-Bolyai, etc., y de otros muchos. Por otra parte, pues el propio Gustavo Bueno analiza distintas cuestiones. Por ejemplo, dice o escribe Bueno lo siguiente, y cito: "Este eje central que proponemos y que mantendremos como un leitmotiv a lo largo de toda esta obra, que los segundos analíticos o analíticos posteriores de Aristóteles, cuando planearon analizar la naturaleza de la ciencia, es decir, del silogismo científico, no lo hicieron a partir de una idea previa de la ciencia, acaso aún inexistente, de una ciencia intencional, de una ciencia que se busca, sino que lo hicieron a partir de una ciencia efectiva, que por otra parte, solo si lo sigue siendo hoy para nosotros, nos dará pie para poder considerar a los segundos analíticos, al menos parcialmente, como una teoría de la ciencia, y no solo desde el punto de vista émic-aristotélico, del propio procedimiento de búsqueda de la ciencia de Aristóteles. No hay que olvidar que la filosofía aristotélica, diríamos, y sobre todo la biología aristotélica y también los tratados de lógica, el órgano aristotélico, forman parte de una introducción a la ciencia. El propio Aristóteles quiere desarrollar razonamientos científicos y por eso escribe los tratados de lógica, y luego quiere aplicar esa lógica también muy vinculada al lenguaje, a los predicados del lenguaje, al sujeto y predicado del lenguaje. En definitiva, quiere realizar una sistematización científica del conocimiento de su tiempo, no solamente de la biología, también de las partes de los animales, de la meteorología, y también de otras muchas cuestiones, porque por supuesto Aristóteles escribió sobre el arte poética, escribió su tratado de física, de política, sus tratados de ética, Ética Nicómaco, Ética Eudemo, Gran Moral, etc., y otras obras que también fueron decisivas, como por ejemplo la metafísica, donde aparecen también temas de tipo lógico, de predicación, de designación de cosas de la realidad y también otras muchas cuestiones. Pero diríamos que el silogismo es uno de los grandes inventos del propio Aristóteles, junto, por ejemplo, con la división de animales en vertebrados e invertebrados, aunque también tuvo errores, diríamos, importantes, como por ejemplo considerar que era posible la generación espontánea, porque todavía la ciencia en tiempos de Aristóteles se estaba desarrollando y creando. Y de hecho, podemos considerar que Aristóteles fue uno de los primeros grandes científicos de la historia, el a la vez filósofo y, podríamos decir, con la terminología actual, biólogo o naturalista, y fue un grandísimo observador de la realidad en relación con los animales, con la naturaleza, y también se ocupó de observar los cielos, de observar las estrellas, los planetas, etc. Por supuesto hizo una división entre mundo sublunar y supralunar que no se sostiene actualmente. En Aristóteles el silogismo fue una de las figuras principales de su lógica, y realmente la lógica aristotélica tuvo mucha influencia en su tiempo y después de su época. Por supuesto hubo otras lógicas, como la lógica estoica, que es más bien parecida básicamente a la lógica de enunciados actual, propia del siglo XX, pero que realmente seguía otros procedimientos lógicos distintos a los empleados por el propio Aristóteles. En cualquier caso, Aristóteles quería construir, diríamos, una introducción a la ciencia, unas formas de desarrollar razonamientos que fueran coherentes. También, por supuesto, desarrolló el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio del tercio excluso, etc. Creó la lógica antigua, podríamos decir, de una forma bastante sistemática. En cierto sentido, podemos decir que desde la perspectiva de Gustavo Bueno, y lo dice él mismo en esta parte, en esta introducción, pues en su teoría de cierre categorial, en su gnoseología como teoría filosófica de la ciencia, pues dice, bueno, el hecho de que la geometría resulte formar parte tanto de la denotación antigua, la segunda acepción de las antes establecidas, como de la denotación moderna, tercera acepción del término ciencia, como si fuera el punto de intersección de ambas denotaciones, no menoscaba la irreductibilidad connotativa intencional de los conceptos respectivos, que suponemos van asociados a ambas denotaciones, o sea que están interrelacionados, interconectados. Y sigue diciendo, pues sin perjuicio de sus diferencias, la peculiar estructura de la geometría euclidiana facilitó su absorción, por discutible que ésta pueda parecernos hoy, por la idea antigua de ciencia, la ciencia en su segunda acepción, la ciencia como sistema ideal de proposiciones derivadas de principios, sin que ello deba significar que la geometría de Euclides
o la de Apolonio no pueda ser reinterpretada como ciencia real y no meramente formal, es decir, como una ciencia incluible en la idea moderna de ciencia, es decir, en la ciencia según su tercera acepción. En ese sentido, hay una interpretación de determinados aspectos fundamentales de la geometría de Euclides y de otros desarrollos geométricos y matemáticos de la antigüedad, como los de Apolonio, que podrían, diríamos, incrustarse o introducirse en el desarrollo de la ciencia moderna con un nivel gnosiológico, epistemológico similar en cierto sentido en cuanto a su verdad, en cuanto a su, diríamos, verificación posible a través de procedimientos científicos, de procedimientos rigurosos, porque la ciencia aspira a la rigurosidad, a la precisión y a la exactitud. Y en ese sentido serían modelos de pensamiento científico asimilables a los actuales en numerosos aspectos. Por supuesto, el propio Aristóteles también analiza y considera los descubrimientos científicos y geométricos y también, sobre todo, geográficos de Eratóstenes, de Arquímedes especialmente, que fue un gran físico y matemático, y pues ellos desarrollaron determinados conocimientos que se pueden estudiar gnoseológicamente y también tenían su idea de ciencia, tanto Arquímedes como por ejemplo pues otros pensadores como Eratóstenes, que también fue el director de la biblioteca de Alejandría, de esa gran biblioteca, y todo eso también supuso un impulso muy notable a la ciencia antigua, a la ciencia alejandrina, que influyó también decisivamente posteriormente en la etapa final de la antigüedad y luego también durante la Edad Media, hasta su destrucción como tal biblioteca alejandrina. Pero eso, diríamos, sirvió para desarrollar más la ciencia. Por otra parte, también en el parágrafo 5, Gustavo Bueno desarrolla cuestiones relativas a las ciencias de la ciencia. Y en ese sentido, pues también pues habla, por ejemplo, de cuestiones de naturaleza filosófica, habla, por ejemplo, de cuestiones filosóficas que pueden plantearse en torno a las ideas eternas, y también habla de las llamadas religiones superiores que aparecen en el conjunto de la evolución de la humanidad en época muy tardía. En ese sentido, también habla de la idea de cultura, que es una idea reciente, que puede decirse que era desconocida hasta el siglo XVIII, y pues también de otros conocimientos que de alguna manera podemos clasificar como ciencias humanas y sociales en un sentido amplio, como son los conocimientos etnológicos, filológicos, históricos, etc. Y pues también analiza Gustavo Bueno en cierto sentido la efectividad de diversas ciencias de la cultura, como son las ciencias antropológicas, lingüísticas, estéticas, etc. En ese sentido, pues también analiza Gustavo Bueno la pretendida neutralidad filosófica de la historia de la ciencia y del análisis formal de la ciencia, porque a mi juicio todo depende de los métodos de análisis de la ciencia, y una disciplina muy importante a mi juicio es la historia de la ciencia. Y también lo señala el propio Bueno, habla de la sociología de la ciencia como algo decisivo. En este caso podemos pensar, por ejemplo, en la estructura de las revoluciones científicas o la estructura de la revolución científica de Thomas Kuhn, que considera que las comunidades científicas influyen mucho para que se acepten unas teorías como válidas o no. Y podemos hablar de ciencia normal y de ciencia revolucionaria, de cambios de paradigma científico, etc. En ese aspecto, pues podemos también señalar que también hay que analizar lo que realizan los historiadores de la ciencia, y el propio Bueno dice al respecto: el historiador de la ciencia reprocha con frecuencia al analista su formalismo, su tendencia a la axiomatización, su alejamiento de la realidad histórica, su tendencia a inventarse estructuras y relaciones fantásticas, particularmente en sus referencias ineludibles que serán calificadas sistemáticamente como anacronismos a procesos históricos. Este reproche es el que actúa a lo largo de muchas polémicas entre Kuhn y Lakatos, unos grandes historiadores de la ciencia y también filósofos de la ciencia. En este sentido, dice Bueno que el analista reprocha al historiador su alejamiento, incluso ignorancia de las cuestiones estructurales disueltas en el flujo de los sucesos, su oportunismo, su imposibilidad de distinguir relaciones anecdóticas y esenciales, y en el fondo la imposibilidad de una aproximación histórica a las ciencias al margen de toda coordenada que no esté anclada en la estructura de las ciencias mismas. Pero también es verdad que podemos analizar no solamente las cuestiones sociales de la ciencia o las cuestiones relacionadas
con los pensamientos de los propios científicos para aceptar una nueva teoría científica o no aceptarla o descartarla, pero diríamos que los historiadores también tienen prejuicios, tienen ideas preconcebidas y eso puede influir en el análisis de las nuevas teorías científicas que pueden surgir o de nuevas hipótesis científicas. Y hay una serie de materiales empíricos de los que tiene que tomar nota el propio historiador de la ciencia o el analista de la ciencia o el filósofo de la ciencia, y esos materiales empíricos también están, diríamos que influidos por análisis filosóficos, por ideas filosóficas que también hay que volver a reanalizar o reinterpretar desde nuevas perspectivas, desde nuevos enfoques, ángulos de interpretación, etc. Por lo tanto, diríamos, la historia de la ciencia, el pasado de la ciencia, es también algo fundamental para cualquier historiador de la ciencia. Y eso también lo considera el propio Gustavo Bueno en su materialismo filosófico y en su teoría del cierre categorial. Además, hay que decir que hay distintos métodos, métodos de análisis formal, métodos de análisis empírico, y son métodos diferentes. Y en ese sentido, también, por ejemplo, podemos pensar en diríamos, en los desarrollos de Schlick, de Carnap, de Rudolf Carnap, por ejemplo, respecto al análisis lógico, diríamos, de la ciencia, el análisis sintáctico del lenguaje científico, algo que desarrolló, por ejemplo, el propio Rudolf Carnap, y Schlick también como miembro del Círculo de Viena. Tanto Carnap como Schlick como Neurath fueron uno de los representantes más importantes del Círculo de Viena, al que también se incorporó en cierta medida Wittgenstein, aunque de una forma, diríamos, diferente a los propios diríamos, fundadores de la escuela de Viena, como fueron Schlick, Carnap y también Neurath y otros. En cualquier caso, diríamos que desde la escuela de Viena pues se considera que la metafísica no es válida como conocimiento, en ese sentido algo similar a Kant, etc. Pero también es verdad que ha habido otros filósofos de la ciencia, como es el caso, por ejemplo, de Feyerabend, que considera que es aceptable el anarquismo metodológico en la ciencia, el anarquismo epistemológico, porque a veces los científicos no siguen procesos siempre muy ordenados, muy estructurados, diríamos muy precisos, muy formalistas, sino que a veces también desarrollos de otro tipo sirven para hacer avanzar la ciencia. Esto es negado por muchos científicos. También podemos pensar, por ejemplo, en Mario Bunge, que fue un gran físico y filósofo fallecido relativamente hace poco tiempo, que llegó a una edad muy avanzada y que, por ejemplo, tiene tratados como la investigación científica o como, por ejemplo, filosofía de la física y otros muchos libros donde desarrolla sus teorías al respecto, sus teorías gnoseológicas sobre la ciencia, y también desarrolla su propia epistemología de la ciencia, que más bien es una epistemología realista porque rechaza, por ejemplo, el idealismo absoluto de Hegel, el propio Mario Bunge, y en esto parece que está en parte de acuerdo con lo que señala el propio Gustavo Bueno en sus escritos y generalmente en sus conferencias, en sus clases. Y en ese sentido, sin perjuicio de que, por supuesto, como historia de la filosofía, pues hay que entender y comprender, diríamos, la jerga hegeliana y entender el pensamiento de Hegel, que ha influido decisivamente en otros pensadores como Marx, como Engels y en general pues en toda la filosofía. Por supuesto, también hay que decir que las obras de Hegel hay algunas que, como los escritos de juventud, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la filosofía del derecho y otras obras, sobre todo de filosofía política y de aspectos de filosofía de la historia, que todavía tienen mucha influencia en el pensamiento actual y que han servido a otros filósofos para replantear sus propias ideas y para también desarrollar críticas al respecto en relación con el idealismo absoluto hegeliano, insisto. Por otra parte, pues también a lo largo del libro, pues Gustavo Bueno hace críticas y análisis de las ideas sobre la ciencia de Empel y de otros grandes pensadores sobre la ciencia. Y también en el parágrafo 7, titulado Dos tipos de cuestiones en torno a las ciencias, cuyo tratamiento no permite la neutralidad filosófica, pues también ejerce una crítica al propio Gustavo Bueno sobre lo que él entiende como neutralidad filosófica o la pretendida neutralidad filosófica,
o asepsia ideológica. Y dice Gustavo Bueno al respecto: la pretendida neutralidad filosófica o asepsia ideológica de la teoría de la ciencia analítico-formal podría acaso explicarse en parte al menos como una ilusión inducida por la neutralidad filosófica y la asepsia ideológica que ha sido lograda por las ciencias positivas más estrictas, al menos en sus momentos más rigurosos. Pero claro, hay que tener en cuenta en esta frase de Gustavo Bueno que habla ya como una ilusión inducida, porque la filosofía nunca es neutral, siempre parte de puntos de crítica, de análisis, y depende también de la orientación filosófica de cada crítico, de cada pensador, de cada filósofo de la ciencia, de cada historiador de la ciencia y también de sus propias ideas que desarrolla de formas diferentes. Por lo tanto, puede haber muy distintas justificaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, que han sido cuestiones muy discutidas y muy polémicas a lo largo de la historia de la ciencia y también de la filosofía de la ciencia, y esto pues también interviene, o esto se puede tomar en consideración para decir que no hay una neutralidad filosófica, porque cada pensador desarrolla sus tesis, sus afirmaciones, sus hipótesis desde planteamientos propios que están influidos por distintas corrientes filosóficas, en muchos casos, también por distintos pensadores que ha analizado previamente y que influyen también en su propia forma de entender la ciencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer en ciencia es justificarlo todo, explicarlo todo de la manera más minuciosa posible, en mi opinión al menos, o a mi juicio, y de esa forma desarrollar de mejor forma lo que él considera que es la ciencia y lo que es el avance del conocimiento científico. También escribe Gustavo Bueno lo siguiente: el matemático sabe lo que es la verdad matemática y tiene a su disposición criterios de prueba. Por tanto, sigue escribiendo Gustavo Bueno, cabría decir que si no le preguntan qué es la verdad matemática, lo sabe, pero si se lo preguntan, ya es más difícil que lo sepa en cuanto a matemático, es decir, que lo sepa formular, y ello porque para saberlo tendría que establecer, entre otras cosas, comparaciones entre la verdad matemática, su verdad, y la verdad de la mecánica o la verdad de la química, es decir, tendría que salir de su especialidad e interesarse por otras especialidades diferentes y ante las cuales su condición de matemático tanto puede ayudarle como estorbarle. En definitiva, que no puede haber un conocimiento universal de todas las ciencias, un conocimiento profundo, extenso y muy especializado. Por lo tanto, el matemático tiene su criterio de verdad matemática y pues si lo ha razonado rigurosamente y profundamente, puede justificarlo de forma adecuada, de forma coherente, pero no puede hacer comparaciones muy rigurosas con otras ciencias, con otros conocimientos que no domina, porque ese conocimiento universal o la capacidad de ser polímata, como fue el caso aparentemente de Leibniz y de otros pensadores, ya no es posible en los siglos XX, en los siglos XXI, digamos en la época moderna, en la época contemporánea, como era posible quizás en el siglo XVII con Leibniz y principios del XVIII. En ese sentido, ese saber universal que sirva para justificar los procedimientos científicos estrictos en distintas ciencias de forma simultánea parece que no es posible, desde la perspectiva de Bueno y en general desde la perspectiva de cualquiera que se dedica a pensar sobre ciencia, a realizar gnoseología de la ciencia o epistemología de la ciencia. En ese sentido, por eso es discutible o es cuestionable la neutralidad. Lo que sí es exigible es buscar la verdad en ciencia, aunque pueda haber distintos aspectos de esa verdad, pero sobre todo buscar un saber científico riguroso y coherente. Eso sí que es deseable y yo creo que posible. También hay otra cuestión que se plantea el propio Bueno en la cuestión 1, que está en la página 38 del libro, del primer libro de Teoría de Cierre Categorial, y que dice: ¿controla la ciencia moderna la realidad íntegra de su campo? Pues yo diría a priori que no, porque actualmente, por ejemplo, la física, la química tienen muchas subespecialidades muy amplias, muy extensas, y a veces los químicos en general no pueden dominar todas las subespecialidades de la química, o un biólogo todas las subespecialidades a un nivel de profundidad muy alto o de profundidad muy alta, muy elevada, porque diríamos la acumulación de conocimientos es inmensa cada año que pasa. En cualquier caso, al respecto dice el propio Bueno, o escribe: una de las cuestiones más importantes de entre las que habría que incluir en el primer tipo, cuestión importante ante todo para el hombre de la calle o si se quiere para la filosofía mundana y desde luego ineludible para la filosofía académica, es la cuestión del alcance efectivo que la ciencia moderna logra
o puede lograr en el futuro según su ley interna de desarrollos en relación con la realidad de su campo, lo que a su vez nos obliga a suscitar la cuestión de la conexión de este campo con los restantes y por consiguiente con el mundo en su totalidad. Yo creo que a mi juicio pues la conexión de la ciencia con la realidad en su totalidad o con el mundo en su totalidad no es posible más que fragmentariamente, de una forma incompleta, no de una forma absoluta, a mi juicio. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mundo antiguo, en los tiempos de Aristóteles o en el tiempo de Aristóteles, sí podría haber un conocimiento más o menos completo en aquella época de lo que era la naturaleza, claro, desde una perspectiva científica que estaba surgiendo en ese momento y donde los conocimientos que había sobre botánica, sobre zoología, sobre biología, eran muchísimo más escasos, muchísimo más rudimentarios que los que existen actualmente. Diríamos, no hay comparación en ese sentido. Por lo tanto, diríamos que cuando surgió la revolución científica en el siglo XVII, fundamentalmente, y luego ya la revolución tecnológica ya mayor a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, pues hubo un mayor control racional de la naturaleza, de la realidad, etc. Pero eso se fue desarrollando de forma progresiva. En ese aspecto también dice, bueno, lo siguiente, la ciencia moderna nos enseña qué significa poner la verdad de la conexión entre las cosas. Según la terminología latina, verum est factum, lo verdadero es el hecho. ¿Y qué significa no poseerla? Andar a ciegas o por tanteo una vez que hemos despertado del sueño infantil de una vida intelectual abierta a la luz de la verdad revelada por el ser o por Dios. En esta frase, Gustavo Bueno está criticando digamos, las ilusiones de la ciencia, del conocimiento, que pretende saberlo todo, conocerlo todo, y es verdad que todavía existen misterios en el mundo, misterios cosmológicos, misterios sobre lo que existía antes del Big Bang, por ejemplo, existía pues un vacío primordial, pero ¿desde dónde partió ese vacío primordial? ¿Tiene diríamos un tiempo ese vacío primordial? No lo tiene, porque parece ser que el tiempo y el espacio surgieron con el Big Bang, según las últimas teorías cosmológicas. En ese sentido, hay muchos interrogantes todavía y, por lo tanto, es verdad que podemos saber lo que significa la verdad en conexión con las cosas, con la propia realidad, y en ese sentido se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay muchos misterios por resolver, sobre todo en relación con la mecánica cuántica, también con el origen del universo, como ya he señalado anteriormente, y, por supuesto, si partimos de que el materialismo filosófico de Bueno niega totalmente diríamos, la existencia de Dios y la existencia de otra vida después de la muerte, porque son consideradas como algo inventado por el ser humano, en ese sentido como una invención humana, en cierto sentido algo parecido a lo que dijo Feuerbach en el siglo XIX, que Dios es una proyección inventada por los humanos, y también lo que decía Marx, pues que también seguía los planteamientos de Feuerbach en ese sentido, sobre la religión como opio del pueblo, como una droga. Podemos decir que la verdad revelada tampoco sirve para conocer en ciencia, sirve, diríamos, para estudiar pues los aspectos teológicos que han sido señalados por los grandes teólogos a lo largo de la historia y filósofos, como es el caso de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Juan Duns Scoto, Scoto Eriúgena, Guillermo de Ockham, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues es cierto que hay que señalar que las verdades científicas parecen manifestar muchas veces relaciones necesarias dadas entre términos, y eso sí es algo lógico y objetivo, y no cuestiones caprichosas o contingentes. En ese sentido hay una conexión aquí con lo que pues pensaba Kant en cuanto a los juicios sintéticos a priori, que tienen que ser algo pues universal, necesario y ampliativo. En ese sentido, pues esto podría decirse que es lo que pretende la ciencia. Otra cuestión es cómo definamos diríamos, lo necesario frente a lo contingente o, diríamos, el conocimiento ampliativo, porque es verdad que a Kant se le criticó mucho pues su definición de conocimiento sintético, de juicio sintético, porque a veces se ha discutido la idoneidad de lo que él afirmó en la crítica de la razón pura en este aspecto, pero sí es verdad que abrió una nueva vía de conocimiento más riguroso, más científico, y que señaló el propio Kant la necesidad de la metafísica, pero no que la metafísica fuera un conocimiento aunque formara parte de una tendencia de la filosofía, y por lo tanto la metafísica es filosofía aunque no sea conocimiento científico. Eso es algo incuestionable. Por supuesto, también Gustavo Bueno se pregunta acerca de la diríamos, posibilidad de la ampliación de la ciencia. Podemos decir que
Él rechaza, por supuesto, cualquier idea de omnisciencia, porque eso sería algo relativo a la omnisciencia divina. Y partiendo de la no creencia en la existencia de Dios, no se puede justificar que sea posible la omnisciencia, tampoco, diríamos, a un nivel, diríamos, mundano ni académico, porque la ciencia siempre está en progreso, está en desarrollo y pues nunca se puede saber la totalidad de los porqués de lo que sucede, o aunque se pueda investigar, diríamos. En cualquier caso, no se puede partir de ideas de tipo especulativo metafísico, como por ejemplo el genio de Laplace, que era una forma de decirlo por parte de Laplace frente a Napoleón, y de decir sus teorías sobre la probabilidad o sobre si existía Dios, que según Laplace más bien no existía. Y bueno, también es verdad que podemos pensar en la posibilidad de una unicidad del mundo, según Gustavo Bueno, que respondería pues a una unicidad de las ciencias. Pero el mundo no puede ser equiparable a las ciencias, porque el mundo es muy diverso, es muy plural. Partimos también de la idea muy clara del pluralismo epistemológico y del pluralismo ontológico del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es algo también indudable e incuestionable. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.